Buenas noches, bienvenidos a Tabla Esmeralda. Hoy comienza una aventura en la radio. Hoy comienza una aventura en Valentia Radio. Esta noche nace Tabla Esmeralda y lo hace como un programa de divulgación de acontecimientos de relevancia histórica, científica y también social. Haremos hincapié en aquellos hechos llenos de misterio, donde las sombras son mucho más abundantes que las luces y que en muchos casos pueden llegar a inquietar a aquel que se adentra en su conocimiento. Queremos elaborar un programa serio y objetivo y que al mismo tiempo está abierto a escuchar diversas opiniones, incluso aquellas que se alejen de la ciencia académica. Soy Miguel Busto y nos acompaña en esta aventura a través de la radio Berto Colunga. Buenas noches, Berto. Buenas noches, Miguel. Encantado de estar aquí, de poder acompañarte en este proyecto y, buenas noches también para nuestros oyentes. Comienza ahora el primer programa de Tabla Esmeralda. El misterio de la alquimia sigue intrigándonos y nos transporta a la ansiada búsqueda del oro, de Dios y de la vida eterna. Un sueño que todavía hoy es tan poderoso como lo fue a lo largo de los últimos 2000 años. Escuchábamos ahora un pequeño fragmento del documental Alquimia, que se enmarca dentro de la serie Grandes Enigmas de la Historia. Hemos querido poner este fragmento que nos sirva de introducción para tratar los dos temas principales de hoy. Por un lado, la tabla de Esmeralda, tabla en la que inspiramos el nombre de nuestro programa. A continuación, el monográfico de hoy tratará sobre el tema de la alquimia, para luego tratar dos pequeños temas de misterio o que tienen difícil explicación relacionados con ese mundo de la alquimia, como es el caso de Armand Barbault, y luego trataremos el caso del enigmático Fulcanelli. Lo que está más abajo es como lo que está arriba, y lo que está más arriba es como lo que está abajo. Actúan para cumplir los prodigios del uno. Acabo de leer el segundo precepto de Hermes Trismegisto. Él sería el autor de esta tabla de Esmeralda. Según cuentan, o según cuenta la leyenda, esta tabla de Esmeralda recibe este nombre porque Hermes Trismegisto la tallaría o la escribiría sobre una esmeralda caída de la frente del propio Lucifer, el día de la derrota del ángel rebelde. Lo cierto es que se sabe poco sobre esta tabla y hay una serie de dudas en torno a este texto. Sí que hay una versión árabe, otra versión latina y que incluso que llega hasta nuestros días. Se saben esos 13 preceptos. El primer precepto sería una breve introducción que trataría de impresionar hacia el lector, y el 13º es un corto resumen. Están concebidos como un resumen de esa ciencia alquímica. Berto, ¿qué nos podrías decir de la tabla de Esmeralda? Sí, como bien has dicho, se trata de un breve y enigmático documento de origen, cronología y autoría desconocidos, si dejamos la leyenda a un lado, el cual vendría a ser una especie de libro fundacional de la alquimia y que, según los críticos, contendría la esencia misma de la gran obra. Todos los textos que tratan sobre alquimia, o la inmensa mayoría de ellos, hacen no solo referencia a la tabla esmeralda, tabla esmeraldina o tábula esmeraldina, entre otros nombres como se la conoce, sino que por norma general aparece el contenido de esta íntegro, si bien con ligeras variaciones. No existe una interpretación sobre el texto de la tabla que satisfaga a todos los autores y las interpretaciones son tan abundantes como variadas. A pesar de los numerosos estudios realizados hasta la fecha, se desconoce al auténtico autor de esta especie de Biblia de la alquimia. Del mismo modo, tampoco se ha podido fijar la fecha más o menos exacta de su escritura, ya que al parecer el original, si es que existió en algún momento, se perdió. Es por ello que hay que remitirse a las referencias latinas y árabes que la transcriben. Hasta nuestros días han llegado dos versiones del contenido de la tabla. Una en latín, de época medieval, la cual habría traducido al inglés el eminente Sir Isaac Newton, una de las mentes más brillantes de la Edad Moderna, y otra árabe del siglo IX, si bien se han hallado antecedentes que se remontarían hasta el siglo VII. Con todo, se viene atribuyendo la autoría del documento al legendario Hermes Trismegisto.
que sería un personaje mítico asociado a un sincretismo del dios egipcio Thoth, dios de la sabiduría y patrón de los magos, y el griego Hermes, o bien el Abraham bíblico, creador de la alquimia y del hermetismo, conjunto de creencias religiosas y filosóficas, el cual habría grabado con una punta de diamante sobre una esmeralda el texto, y de ahí procedería su nombre. El supuesto hallazgo del original está envuelto en la leyenda, como todo lo que gira alrededor de ella, haciendo imposible discernir la realidad del mito. Las distintas teorías van desde su descubrimiento en una cueva cerca de Hebrón, donde estaría enterrado el mítico personaje, por parte de Sara, mujer de Abraham, pasando porque fue el mismísimo Alejandro Magno el que arrancaría de las manos del cadáver del mítico personaje enterrado en la cámara sepulcral de la Gran Pirámide de Giza. O que fue Apolonio de Tiana el que halló la tabla bajo los pies de una estatua del autor. No obstante, las teorías son tan variadas como asombrosas al respecto. Entonces, tendríamos, para hacer un resumen de todo esto, unos orígenes míticos de la tabla, en torno a un autor aún más mítico, si cabe todavía, fusión de varios dioses, pero lo que sí es verdad es que este texto aparece en un momento, hay dos versiones en dos idiomas diferentes, se cree que quizá esa latina provenga incluso de la árabe, y empieza, sobre todo a lo largo de la Edad Media, podríamos decir siglo XI aproximadamente, a tomar fuerza y a extenderse sobre la Edad Media, y a dar y a sentar las bases de lo que podemos llamar ciencia, magia, religión, que sería esa mezcla, esa fusión que sería la alquimia. Efectivamente, más allá del mito, no tenemos una constancia histórica de la existencia de esta tabla hasta que aparece una de las dos fuentes existentes de la misma, que es la versión árabe del siglo IX. Ajá. Y bueno, esta tabla esmeralda consta de, como ya habíamos señalado, de unos 13 preceptos, que sí que pueden introducirnos en los que va a ser la alquimia, pero en verdad tampoco nos dicen nada que se escape mucho de lo que vienen siendo los preceptos de incluso una religión. Se puede ver ahí el precepto de un uno creador del todo, pero la verdad es que no profundizan en lo que será posteriormente la alquimia, o no nos enseñan nada verdadero alquímico, o no es así. Opino lo mismo. Realmente el texto no hace ningún tipo de aportación que podríamos definir de tipo técnico sobre experimentos alquímicos, como podría ser la transmutación de metales, la creación de una panacea universal, sino que más bien yo por lo menos lo definiría como un texto de carácter iniciático, más filosófico que obviamente que científico. Sí, muy bien. Hablabas ahora, nos introducías un poco en la transmutación de los metales y textos de carácter científico o pseudocientífico, también decías, Berto. Esto nos viene al uso, perfecto, nos viene perfectamente para introducirnos ahora en el monográfico de hoy, que será y que abordaremos el tema de la alquimia en profundidad. Magia, ciencia o incluso religión. ¿Qué es la alquimia? Hace casi 2000 años, un grupo enigmático de personas que recibían el nombre de alquimistas se embarcaron en una misteriosa y peligrosa búsqueda. En laboratorios rudimentarios, arriesgaban su vida intentando fabricar oro. También pretendían hallar la sabiduría divina y el secreto de la inmortalidad. La búsqueda del alquimista es la búsqueda de la perfección. Los misterios abundan en la historia oscura de la alquimia. ¿Quedan todavía símbolos místicos de la alquimia en las grandes catedrales de Europa? ¿Fue un brillante alquimista del Renacimiento el primero en crear vida en un tubo de ensayo? ¿Enloqueció Isaac Newton, uno de los mayores cerebros de la historia, por su secreta obsesión por la alquimia?
La ciencia del siglo XX puede haber demostrado las antiguas teorías que ya sostenían los alquimistas. Los físicos modernos han conseguido transmutar metales comunes en oro. ¿Poseían los maestros de alquimia una sabiduría secreta? ¿Qué buscaban en realidad? ¿Era la alquimia una simple búsqueda de oro o una búsqueda de Dios? Acabamos de escuchar otro fragmento del documental sobre alquimia del que habíamos hablado al principio del programa, que nos sirve a modo introductorio sobre el tema principal de esta noche, la alquimia. Se han ido lanzando ya una serie de temas que vamos a tratar a partir de ahora. Nos centraremos en la etimología de la palabra, también cuál ha sido la cuna de nacimiento de la alquimia, es decir, dónde se ha nacido, dónde se ha gestado, también el marco temporal de ese nacimiento. Pasaremos a lo largo de una serie de documentos relacionados con la alquimia. Veíamos antes la tabla de Esmeralda, totalmente relacionada con el nacimiento de la alquimia, sobre todo con su extensión en Europa. Luego también hablaremos de los objetivos de la alquimia, que perseguía la alquimia. Y en verdad, cuando hablamos de alquimia, ¿a qué nos referimos? Pues cuando hablamos de alquimia nos referimos a una práctica, una disciplina, podríamos decir, que ha acompañado a la humanidad desde hace milenios. Envuelta en un halo de misterio desde sus mismos orígenes, sigue presentando, hoy en día, numerosos interrogantes, incluso para los expertos en la materia. Así que no decir de los que presenta para el público profano. Bien, comenzaremos hablando sobre la etimología de la palabra. Alquimia viene del árabe alquimilla, y las sombras se extienden hasta las propias raíces de su etimología. Bien podría venir el término de Kemt o Chem, antiguo nombre que daban los egipcios a su país y cuyo significado es el de tierra negra, por el color que deja el Nilo en su inundación anual en las tierras colindantes. De ser cierto así, alquimia significaría pues el arte egipcio o el arte del país negro. Otra teoría nos viene dada por el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov en su breve historia de la química. En ella señala que el origen de la palabra quemeya derivaría de cumus, lo que significaría jugo de una planta. Esto sería lo que se escondería detrás de la palabra alquimia. Asimov realiza una metáfora en la cual compara o considera que se podría intercambiar el jugo de la planta, la savia, por metal fundido, con lo que el término vendría a significar el arte de la metalurgia. También se ha especulado con que derivaría del verbo griego quima, fundir, y que haría alusión no solo a la fusión, sino a toda obra hecha de un metal fundido, con lo cual seguiríamos ahondando en la teoría de que alquimia provendría del arte de la metalurgia. Ya por último, existen o podemos incluir otras teorías que vendrían a ser denominadas como más asombrosas o más fantásticas, y alguna de ellas haría alusión, por ejemplo, a la existencia de un monarca en el siglo XIII después de Cristo que habría recibido el nombre de Alquimus y que de él procederían las enseñanzas y el conocimiento de la alquimia. Hemos puesto sobre la mesa varias definiciones de este término de alquimia. Dos más etimológicas, podríamos decir, aquella que la deriva del árabe, esta que la deriva del griego, y otras dos un poco más misteriosas o más fuera de lo común, la de Asimov y luego la teoría del rey monarca Alquimus. Pero incluso hay otra más, que plantea la opción de que este término se referiría a un polvo que actuaría como una sustancia básica de todos los metales. Esto vamos a ver que será una teoría bastante extendida en el mundo de los alquimistas y que luego, cuando hablemos de los objetivos de la alquimia, desgranaremos un poco más porque dará pie a esa transmutación de los metales. Del mismo modo, tratar de ubicar la cuna de la alquimia no resulta fácil.
no solo es una práctica tremendamente antigua, sino que es una práctica que se ha llevado a cabo a lo largo y ancho del mundo, empezando desde China, pasando por la India, Persia, Mesopotamia, el Antiguo Egipto, la Grecia clásica, el Imperio Romano, el mundo islámico posteriormente y, por último, llegando a Europa en la Edad Media, en la cual se seguiría practicando a lo largo de la misma, habiendo un lapso de tiempo de unos 2 siglos, el XVIII y el XIX, en el cual se escribe que pudo decaer su uso, pero reactivándose en el siglo XX. Como sucede con todo lo que rodea la alquimia, también en este apartado nos encontramos con una amplia y abundante leyenda que trata de explicarnos dónde estarían los orígenes de la alquimia. Así, se ha escrito que estos podrían estar en alguna civilización ya extinta que hubiera poseído unos conocimientos científicos y tecnológicos muy avanzados. Teoría suscrita por Frederick Soddy, todo un premio Nobel de Química, galardón que ganó en 1921 por sus trabajos acerca de la química de los cuerpos radiactivos. En su trabajo, Soddy opina que probablemente existieran en el pasado civilizaciones que conocieron la energía del átomo y que fueron totalmente destruidas por el mal uso de la misma. Por otro lado, tendríamos a Zósimo de Panópolis o de Tebas, un personaje del siglo IV después de Cristo, alquimista de la escuela de Alejandría, que dejaría en su obra una enciclopedia de la alquimia, que habrían sido ángeles caídos los que habrían transmitido a la humanidad los secretos de la naturaleza, entre los que se encontrarían uno de los principios básicos de la alquimia, como es la transmutación de los metales. Dichos conocimientos habrían sobrevivido al diluvio universal gracias a Noé, que sería un maestro alquimista. Se mezclan aquí, por tanto, en la ubicación geográfica de la alquimia, diferentes conceptos. Hay esas teorías, esas 2 teorías, una de un premio Nobel y otra de Zósimo de Panópolis, que sí que las retrotraen a una serie de civilizaciones antiguas, todo un poco abstracto y un poco difuso. Y luego lo que sí podemos decir, es lo que añadía Berto al principio de su intervención, es que se extiende por casi todo el orbe terrestre, aunque nosotros no hemos encontrado ningún rastro de alquimia en el continente americano. Por ahora no se sabe. Vamos a centrarnos ahora en otro aspecto, en el aspecto de la cronología. Al igual que resulta imposible llegar a averiguar los orígenes etimológicos y geográficos de la alquimia, lo mismo nos sucede cuando tratamos de hallar en qué momento nació esta arcaica ciencia, si se puede llamar así. De lo que no cabe duda es de que se trata de una práctica milenaria, que como mínimo se remontaría varios siglos atrás, tal vez quizá un milenio o más antes de Cristo. El resto documental más antiguo parece ser un texto alquímico chino, escrito unos 300 años antes de nuestra era, de un autor desconocido. El texto se titula San Tong Chi. Sorprendente fue el hallazgo del papiro de Ebers, que data del año 1555 a.C., encontrado al lado de una momia en la tumba de Tebas. Este texto revela conocimientos alquímicos, médicos y farmacológicos que tendrían los antiguos sacerdotes egipcios. Esto nos puede introducir a esa dualidad de la que luego hablaremos, de la alquimia, dualidad entre ciencia y también una corriente religiosa, también ciencia y religión. Vamos ahora a hablar de los objetivos fundamentales de la alquimia o qué era lo que buscaban los alquímicos. Los libros de alquimia escondían los secretos de la transmutación entre páginas indescifrables de imágenes violentas, eróticas y monstruosas. Incluso a los eruditos que han hecho del estudio de la alquimia su profesión, les desconcierta a menudo su fantástico código de símbolos. En sus talleres oscuros, calurosos y llenos de humo,
Los alquimistas se esforzaban por crear la piedra filosofal siguiendo antiguas fórmulas místicas, mezclando, fundiendo y disolviendo minerales en un extraño proceso al que llamaban transmutación, parte metalurgia, parte mitología. Los objetivos fundamentales de la alquimia podrían resumirse en tres grandes puntos principales. El primero de ellos sería el de conseguir la transformación del alquimista de hombre caído a criatura perfecta. Esto entronca dentro de una concepción filosófica de la alquimia, la cual tuvo gran peso a lo largo de la historia y principalmente en la vertiente practicada en el occidente cristiano a lo largo de la Edad Media. Se creía algo indispensable, la aproximación a la divinidad, para conseguir los otros objetivos que pretende alcanzar la alquimia. El segundo de estos objetivos sería el de hallar una panacea universal que sirviera como cura para todas las enfermedades humanas y que a la vez sirviera para conservar y devolver la juventud a la vez que prolongar la vida. El último de los puntos, y quizás el más famoso, el más conocido cuando la gente piensa en la alquimia, sería el de la transmutación de metales inferiores, como serían el mercurio o el plomo, en metales superiores, la plata o el oro. Mucho se ha escrito en cuanto a este último objetivo de la alquimia, o el primero en muchos casos, conseguir esa transformación de un metal más vulgar en otro de mayor valor, como la plata y el oro, como bien decías, Berto. De hecho, tenemos aquí el testimonio de un alquimista, sacado también de la serie de esta serie documental que hoy nos está acompañando, de Grandes Enigmas de la Historia, y nos aclara un poco qué sería para un alquimista esa transmutación. ¿Cómo se explica que en algunos momentos, y está incluso escrito en determinada época, que había alquimistas que sí que conseguían transmutar los metales, pero en eso vemos que puede haber un poco de truco. La verdad que sí que no es oro todo lo que reluce en este caso. Los alquimistas sostenían que el oro era un metal pesado, de color amarillo y maleable. Podía convertirse en láminas. Era dúctil, es decir, que podía extenderse en alambres o hilos. Y era muy difícil o incluso imposible que se corroyera. Por tanto, cualquier metal que cumpliera estas condiciones sería oro por definición. Y parece ser que en determinados casos fueron capaces de producir aleaciones que las cumplían. Los objetivos prácticos, de los tres objetivos que hemos hablado, los que podríamos denominar como objetivos prácticos, que sería la transmutación de los metales y la preparación de una panacea, pueden resultar unos objetivos que a día de hoy, desde nuestra visión, desde nuestro punto de vista contemporáneo, no resulten quizás tan descabellados. Al fin y al cabo, la medicina y la farmacología a día de hoy, precisamente de lo que se ocupan sería de, si no preparar una panacea, preparar muchas panaceas que curen enfermedades. Y en cuanto a la transmutación de metales, pues es algo que se ha conseguido. Si bien es cierto, solo se ha conseguido transmutar cantidades muy pequeñas de metal. Sí, se ha conseguido científicamente en la actualidad. Así que podríamos decir que, que dos de los objetivos que plantea la alquimia, ya desde sus orígenes, resultan actualmente creíbles o incluso en parte plausibles. Estamos preparando pues esa serie de medicamentos que nos pueden alargar la vida en cuanto a lo que comentábamos antes, y luego lo de la transmutación de los metales. Pero claro, uno de los problemas que plantea la alquimia actualmente, o que lo hace menos creíble, es que ellos empleaban determinada pieza, determinado engranaje, que sí que haría perfectamente capaces a los alquimistas de hacer esas dos cosas, que sería la piedra filosofal. Efectivamente, la piedra filosofal sería una clase de sustancia
que permitiría a los alquimistas realizar ambas funciones. O sea, tanto serviría como para la transmutación de metales, como a la vez sería un elixir que se podría ingerir y que serviría para curar cualquier tipo de enfermedad y a la vez alargar, prolongar la vida e incluso lograr la inmortalidad, según los propios textos alquímicos. Cambiando un poco de tema o de tercio, siguiendo con la alquimia, nuestro monográfico de hoy, como comentábamos antes, la práctica de la alquimia habría caído en desuso en el siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX, teniendo un repunte a lo largo del siglo XX. Así podemos ver que en España nos llega la alquimia en el siglo XX, pero no como una práctica, sino que nos llegará sobre todo a través de la literatura, sobre todo a través de 1970. Empiezan a abundar en la literatura que llega a España toda una serie de textos que tienen a la alquimia como su protagonista. Podemos destacar El tesoro de los alquimistas, La magia de la alquimia, Nicolas Flamel, El fabricante de oro, el enigmático conde de Saint-Germain. En este momento podemos decir que historiadores, científicos, profesores, incluso algún catedrático y escritor, y también simples aficionados, se han lanzado a investigar sobre la alquimia. Desde entonces, el estudio de la alquimia, de esta gran obra que decíamos al comienzo, ha ganado importancia dentro de la historia de la ciencia. Vemos que se va superando esa etapa que destacamos sobre todo al principio del monográfico, como un conjunto de supercherías y a sus practicantes como unos charlatanes o farsantes. Vamos a destacar muy tímidamente una figura de un científico que es la de Ciro Arribas Gimeno. Efectivamente, un gran ejemplo de ello es el doctor Ciro Arribas Gimeno, catedrático emérito de química, ya fallecido hará unos 5 años, el cual llevó a cabo una gran labor investigadora en torno al mundo de la alquimia. Publicó, allá por el año 1991, una muy interesante obra que llevaba por título La fascinante historia de la alquimia descrita por un científico moderno. Desde el punto de vista del buen doctor, la mayoría del público en general tenía una idea vaga, difusa e escasamente cierta de lo que la alquimia era, incluidos aquellas personas que por sus estudios, ya fueran químicos, farmacéuticos, médicos, físicos e incluso filosóficos, debieran haber sido informados mejor. El mismo doctor reconocía que él se había visto en esa situación cuando varias décadas antes de publicar este trabajo había comenzado con el estudio de dicha materia. Y es que, sin duda, algo parece haber ido cambiando en las últimas décadas, y es que la visión que se tiene sobre la alquimia se ha ido tornando más bien en una visión más benigna de la que se daba con anterioridad. Se ve en la disciplina alquímica un esfuerzo de ahondar en el conocimiento científico, si bien es cierto que este conocimiento parece estar oculto bajo la espesa bruma del esoterismo. Ya para finalizar, a modo de conclusión de este primer monográfico, vamos a tratar de desglosar la alquimia en 2 grandes bloques diferentes. Estos son su parte espiritual y su parte científica. Cabría destacar que ambos bloques, desde el punto de vista de la propia alquimia, son totalmente codependientes el uno del otro y no tendrían sentido separados. Hay que entender la alquimia como la combinación, la interrelación entre esas 2 facetas, la faceta espiritual y la faceta científica. Si bien podríamos definir su parte espiritual como una disciplina filosófica, la cual estaría marcada primordialmente por una corriente filosófica conocida como hermetismo, taoísmo en el caso de la alquimia china, pero también a su vez estaría firmemente influida por elementos del paganismo y del cristianismo en su vertiente europea. Por otra parte, el bloque científico vendría a ser una práctica que podría ser denominada como protocientífica, en cierta manera precursora de la ciencia experimental que tenemos hoy en día y que aunaría elementos de la química, la metalurgia, la física,
medicina, farmacología, astrología e incluso astronomía, dejando bien claro que quizás la rama con la que mayores similitudes o con mayor influencia parecería tener sería con la química. Ya para finalizar, nos gustaría destacar la figura de grandes científicos que fueron activos practicantes de la alquimia para dar como una nota final positiva respecto a la alquimia hoy en día, el pensar que hubo un tiempo en que alquimia y ciencia anduvieron de la mano. Científicos que fueron activos practicantes de la alquimia, como acabo de decir, fueron Robert Boyle, padre de la química moderna y cofundador de la Royal Society, o también San Alberto Magno, una figura representativa de la química y que a día de hoy es patrón de los estudiantes de ciencias naturales. Estos dos serían unos esclarecedores ejemplos. Pasamos ahora a una nueva sección del programa Tabla Esmeralda. Vamos a tratar dos sucesos de carácter enigmático o misterioso relacionados con el monográfico de hoy, con el mundo de la alquimia. Vamos a tratar la historia de Armand Barbault y el enigmático Fulcanelli. Armand Barbault, un alquimista contemporáneo. Ciro Arribas Gimeno escribe en su obra, que ya antes citamos, La fascinante historia de la alquimia, descrita por un científico moderno, un interesante y asombroso hecho acaecido a mediados del siglo XX en Francia. Armand Barbault inició sus operaciones alquímicas en 1948, utilizando como materia prima la simple tierra que pisamos. Se inspiró en dos textos clásicos, la Tabla de Esmeralda, de la que ya hemos hablado en el programa de hoy, y el Mutus Liber. Empleó el rocío de la mañana y la savia de los arbustos jóvenes, y operó en condiciones astrológicas definidas y favorables según esos textos. A partir de ahí logró obtener con infinita paciencia una tintura o elixir capaz de curar numerosas enfermedades, en especial las renales y las cardíacas. Recordamos que comenzó en 1948 a elaborarlo. Sería hacia los 60 donde obtendría ese elixir. Armand Barbault trató de no ocultar nada de cómo había preparado su tintura y lo explicó con todo detalle en la televisión francesa y en el libro que escribió, L'Or du Mille Matin. Es más, puso a disposición de los laboratorios de análisis de ciertas empresas farmacéuticas que estaban dotadas con suficiente tecnología una muestra de ese elixir, de esa tintura. Él pretendía que a través de los análisis químicos y posterior síntesis pudiera comercializarse ese medicamento que él había creado. Él pretendía poder duplicar su elixir de una manera mucho más simple, porque él había empleado años y años y operaciones durante su realización. La empresa, para ese laboratorio farmacéutico, resultó ser inútil. Aquella tintura no pudo sintetizarse, ni prepararla con análogas propiedades curativas, ni tampoco pudo compararse con otros productos farmacéuticos. Su obtención exigía otros 11 años de operaciones alquímicas, siguiendo las prescripciones de los textos clásicos. Esto lo convertía en un producto demasiado largo, y el resultado no sería por tanto rentable. Dicha anécdota la señalamos aquí, y viene a colación, dado que no han sido pocos los alquimistas que a lo largo de la historia han asegurado dar con esa panacea universal. Ante lo cual se mostraba completamente escéptico el doctor Arribas, ya no solo por lo fantástico del hallazgo, sino de que nunca dicho hallazgo se hubiera puesto al servicio de la humanidad. Este suceso le hizo cambiar de opinión según sus propias palabras. Lo que muy probablemente quiere señalar el profesor Arribas en este texto es que la alquimia o cualquier proceso científico, médico, muy probablemente no podrá llegar a alcanzar un elemento único
que dote de magia o que pueda curar de todas las enfermedades. Lo que muy probablemente logró la alquimia y lo que logra la medicina actualmente y la farmacología a día de hoy es crear una serie de sustancias que sí que nos ayudan a mejorar nuestra salud y sí que nos previenen de determinado tipo de enfermedades, pero ni mucho menos nos curan de todos los males, o son esa piedra filosofal a la que nos referíamos antes, que creemos o dudamos creemos que no ha existido o dudamos de su existencia. Sí que existirían estas pequeñas pócimas. Y además es muy curioso que haya puesto este hecho al servicio de la medicina, de un laboratorio, el señor Arnaud Barbault, para que pudiese copiarse, y no haya podido llegar a copiarse. Estamos a mediados del siglo XX. Quién sabe lo que se podría hacer hoy con esa pócima de Barbault. Quizá hoy día se pudiese copiar en mucho menos tiempo, o quizá no, o quizá es simplemente una sustancia o algo que solo se puede conseguir con estos métodos descritos en los libros. Pero bueno, este suceso nos señala algo que podemos tener en cuenta. Es que hay algo de verdad en estos sucesos. Puede haber algo aprovechable de todas las ciencias antiguas, no solo la alquimia, porque la alquimia ha tendido a ser desterrada, mientras que otras ciencias, pues aún naciendo en un momento mítico, como por ejemplo la medicina en el Egipto de los faraones, que también tenía esa dualidad que nos ofrece la alquimia, esa dualidad mitad ciencia, mitad proceso científico, también mitad filosofía de vida y mitad religión, como era la medicina, que la tiene también igual la alquimia, pueden ser las caras de una misma moneda. La alquimia ha quedado desterrada al aparecer la física y la química, ciencias que ella promueve, ha quedado desterrada hoy, y estos sucesos nos marcan, hacen que centremos nuestra vista o nuestro oído, en este caso a través de la radio, en decir que no debemos desechar lo antiguo, porque la verdad que somos fruto de todo un proceso histórico que nos ha llevado hasta nuestros días, nos ha llevado hasta hoy. Entonces no debemos de rechazar, y es lo que queremos hacer aquí en Tabla Esmeralda, no cerrarnos a otros textos y a otras cosas, sino abrirnos, empaparnos también, y luego tratar de que ustedes disciernan o decidan con qué se quedan y con qué no. Vamos a pasar ahora con nuestra siguiente historia enigmática a raíz del tema de la alquimia, y esta tiene en su centro un personaje que probablemente hablaremos sucesivamente de él, Fulcanelli. Nuestra otra historia nos sigue llevando al principios más bien del siglo XX, para hablar de un enigmático personaje que a día de hoy siquiera se duda de su existencia como tal, y ese es Fulcanelli. Fulcanelli es un seudónimo de un autor desconocido de libros de alquimia del siglo XX, y se han lanzado diversas especulaciones sobre la personalidad o incluso grupo de personas que se ocultaría bajo el seudónimo de este hombre. Sus obras más conocidas y más relevantes, obras que a día de hoy siguen siendo bastante conocidas, son El misterio de las catedrales, escrito en 1922, y Las moradas filosofales, en 1929. Bueno, nuestra historia podría empezar en 1961, cuando Plaza y Janés edita un libro, obra de Louis Pauwels y Jacques Vergier, cuyo título, El retorno de los brujos, es una traducción libre del título original francés, el cual causó un gran revuelo en la época por lo sensacional de alguna de esas afirmaciones. Precisamente con una de esas afirmaciones es con la historia que nos ocupa en este momento. En este libro, El retorno de los brujos, se nos narra una conversación que habría sostenido a instancias del catedrático de química física francés Heilbronner, especialista en reacciones nucleares, entre uno de los autores del manuscrito, Vergier, del cual era ayudante, y un alquimista,
el cual se supone que era Fulcanelli, en una tarde de junio de 1937. Durante el desarrollo de la discusión entre Gelbronner, Bergier y el supuesto Fulcanelli, este último se mostró muy al tanto sobre las reacciones nucleares, tema muy en boga en aquel momento de la historia. Cuando se le objetó por parte de Bergier que los alquimistas desconocían la estructura del núcleo atómico, la electricidad, y que carecían de cualquier medio de detección de radiaciones, el enigmático personaje respondió que los alquimistas sabían desde hacía ya mucho tiempo que ciertas disposiciones geométricas de materiales extremadamente puros bastaban para desencadenar fuerzas atómicas, sin necesidad alguna de utilizar la electricidad o las técnicas de vacío, que eran las que se conocían en aquel momento. Del mismo modo, también advirtió del gran peligro que significaba para la humanidad la liberación de la energía atómica. Todo esto, recordar que estamos a finales de la década de los 30, cuando aún no se había descubierto la bomba nuclear. La conversación acabó tal cual, en lo que podía haber sido una discusión más entre conocidos, entre científicos, pero tiempo después, por los acontecimientos que se produjeron, volvió a la mente de Bergier. Lo realmente sorprendente sucedió cuando en 1942 Fermi construyó la primera pila de uranio o pila atómica, la cual precisamente no dejaba de ser una disposición geométrica de sustancias extremadamente puras, que además en cuya construcción no se requería ni la electricidad ni la energía del vacío. Así, lo que había señalado ya 5 años antes el misterioso alquimista había resultado ser cierto cuando en aquel momento era una información de la que no se disponía. Respecto al aviso de peligro, aún hubo que esperar 3 años más a que se lanzaran las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, poniendo final a la Segunda Guerra Mundial. Al misterioso Fulcanelli no se le volvió a ver más, aunque se cree que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y burló todos los intentos por parte de los servicios de inteligencia norteamericanos por dar con el enigmático alquimista. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se preocuparon mucho de hacerse con todos los científicos que hubieran tenido conocimientos de algún tipo relacionados con la energía nuclear. No solo eso, sino que al parecer no solo trataron de captar o de atraer hacia ellos científicos, sino que compraron a muy buen precio todo texto, documento manuscrito que hallaron sobre alquimia en Europa. Según señala todo esto, según el testimonio de Povels y de Bergier en su obra. El motivo que nos ha llevado a elegir estas ambas historias ha sido precisamente el hecho de que son historias, podemos decir entre comillas, fácilmente comprobables. Los experimentos llevados a cabo por Barbeau, como ya hemos señalado, fueron emitidos por la televisión francesa y además recibieron la atención de diversas compañías farmacéuticas. Y el caso del enigmático Fulcanelli pues contarían con el aval de Bergier, que se le supone un testigo presencial en aquella discusión con el supuesto personaje que debería ser Fulcanelli, y el de su mentor en aquel momento, el profesor Gelbronner. Con esto finaliza esta última sección del programa de hoy. Quería agradecer a Berto Colunga su participación en estos programas y en todos los futuros que vengan. Buenas noches, Berto. Muchas gracias por haber estado aquí. Buenas noches, Miguel, y muchas gracias a ti, y espero que sea el primero de muchos más programas. Buenas noches. Muchas gracias, Berto. Ha sido un placer tenerte aquí. Hoy finaliza el primer programa de Tabla Esmeralda. Hoy hemos dado un paseo por el mundo, a lo largo del mundo de la alquimia, centrándonos sobre todo ahora al final en 2 sucesos enigmáticos. Al principio del programa hemos hablado de Tabla Esmeralda, de qué es la Tabla Esmeralda y lo que esconde, llegando incluso a contaros
que se pensaba que había sido extraída de la frente de Lucifer. Pasamos luego a hablar de la alquimia, que hay de ciencia, que hay de magia, que hay de filosofía, que hay de religión. Y luego, por último, con dos sucesos, como decía Berto, rastreables a lo largo de la historia, que nos acercan la alquimia a día de hoy y nos hacen centrarnos en unos temas o señalarnos que hay algo más sobre la alquimia que no sabemos y que todavía nos puede sorprender. Esto pasa con la alquimia y pasará con muchos temas que tratemos en Tabla de Esmeralda. Realmente ha sido un placer elaborar este programa y esperamos que sea el primero de si no muchos, de alguno más. Muy buenas noches y muchas gracias. Les ha hablado Miguel Busto.